Buenos días a todos y bienvenidos a Experiencia Sprinex, un ciclo de presentaciones online con las que queremos acercarte las mejores prácticas de gestión del sector inmobiliario. Con Experiencia Sprinex queremos compartir contigo distintas soluciones tecnológicas, así como ejemplos reales de aplicación en empresas del sector. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en la pestaña Preguntas. Al final de la exposición tendremos un turno de preguntas en el que nuestros ponentes resolverán sus dudas. Hoy, en Experiencia Sprinex, veremos cómo adecuarse a la normativa de prevención de blanqueo de capitales a través de la experiencia real de Grupo Inmoglaciar, Libra Gestión de Proyectos y BBM Real Estate Management. Para ello contamos con José Anselmo Martín, gerente de cuentas de Sprinex, que realizará la función de moderador. Buenos días, José Anselmo. Buenos días a todos. Manuel Moreno, Chief Compliance Officer de Grupo Inmoglaciar. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días y muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de participar en esta fantástica idea del webinar sobre blanqueo de capitales. Tenemos también a Santiago González, director de expansión de Libra Gestión de Proyectos. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos y gracias por la invitación para participar en este evento, donde esperemos aportar algo de nuestra experiencia. Y por último tenemos a Fernando Rival, director financiero de BBM Real Estate Management. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a este foro y, como han dicho mis compañeros, espero y deseo que sea de utilidad para el resto de ponentes. Pues muchas gracias y podéis comenzar cuando queráis. Pues buenos días a todos los que estáis asistiendo y en especial a vosotros tres, a Santiago, a Manuel y a Fernando por acompañarnos en este, esperamos que fructífero e importante webinar, ¿vale? El tema que nos ocupa hoy, como hemos dicho en la introducción, es la adecuación y cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que es como se llama esta ley tan intensa que tenemos que cumplir, ¿vale? Un poco la idea que pretendemos con este webinar es transmitiros que la prevención del blanqueo de capitales, o PBC, es una ley de obligado cumplimiento para todos los promotores inmobiliarios y todos aquellos que están involucrados en un proceso de venta de inmuebles, ¿vale? Y desde finales de este mes de abril también están obligados los grandes alquileres, ¿vale? Con lo cual es una pequeña modificación muy importante que hay que contemplar en un futuro a corto plazo. Y como todos sabemos, de nuevo el Estado nos impone una nueva labor en su nombre, ¿vale? Y el problema no es que no la hagamos, el problema es que de no hacerla corremos el riesgo de sufrir grandes sanciones o potentes sanciones, ¿vale? Entonces, para que hagáis una idea, es decir, en nuestro sector todavía quedan bastantes promotoras que no están adecuadas a la ley de PBC. Pero lo grave de esto no es que no estén adecuados, lo grave es que desconocen su obligación de adecuarse. ¿Y esto qué le puede suponer? Pues, como siempre, de no estar adecuadas puede sufrir grandes sanciones como empresa, como sociedad promotora, pero además tiene un riesgo añadido para todos aquellos que son los gerentes, los apoderados, los responsables de las empresas, que llegado el caso pueden tener que responder con su propio patrimonio o ser inhabilitado de desempeñar cargo por incumplimiento de la ley. Es decir, que de no estar adecuados, de no cumplirlo, lo que hacemos y que nos pillen, estamos jugando con el dinero del jefe, ¿no? Y además de impedirle que desempeñe su cargo en la empresa, ¿vale? Además de lo que son las promotoras y inmobiliarias, también hay otros elementos que están involucrados en el proceso de venta, como son los APIs o las cooperativas, que también están obligadas a adecuarse. Y cuando contratemos con ellos o gestionamos una cooperativa, debemos por lo menos obligarles o solicitarles a que estén adecuados o que por lo menos los comerciales que están, las personas que están involucradas en la venta, conozcan los procedimientos, hayan tenido la formación adecuada y a ser posible que estén adecuadas. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, como los promotores sois los responsables del proceso de venta, si estas APIs o estas no cumplen
no detectan una operación sospechosa, la responsabilidad sería vuestra, ¿vale? Entonces, pero bueno, por otro lado tenemos a otras promotoras que sí lo cumplen. Bien porque las entidades financieras les hayan obligado a adecuarse, porque sabemos que los bancos son muy escrupulosos con ese tema de blanqueo de capitales, o bien porque son responsables y han decidido que deben hacerlo para cumplir la ley. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso realmente de la adecuación a PVC? Pues bueno, pues algo que a priori, si no lo conoces, puede parecer algo que sea un poco largo, latoso, engorroso, molesto, pero en realidad no lo es. Es decir, son cumplir 4 o 5 pasos muy concretos que, bien guiados por una empresa que se dedica a esto, o bien vosotros o vuestro departamento jurídico, pueden ser se puede adecuar sin el mayor problema. Y un poco para que hagáis una idea, los pasos a seguir el primero es constituir lo que llamamos el órgano de control interno y nombrar un representante o representantes que, para que hagáis una idea, son las personas que son las encargadas de analizar aquellas operaciones detectadas como sospechosas y decidir si se comunica o no se comunica al Servicio Especial o al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, también llamado SEPLAC, ¿no? que depende del Banco de España, no de Hacienda, y es el encargado de velar por el cumplimiento de esta ley. El siguiente paso es darse de alta en el censo de sujetos obligados, que es ponerse en la lista del SEPLAC. El siguiente paso sería la elaboración de un manual de procedimientos de qué es lo que tenemos que hacer, información que tenemos que recopilar en las operaciones comerciales, decir qué operaciones admitimos y qué no admitimos, ¿vale? Es decir, básicamente es una guía de lo que tengo que hacer. Con esta guía, obviamente, tenemos que dar formación a todas las personas que están involucradas en el proceso de venta, que no son solamente los comerciales, sino también son los administrativos, el departamento jurídico y todas aquellas personas, insisto, que intervienen en un proceso de venta. Y finalmente, como último paso, y este ya es a partir del segundo año, hay que hacer una auditoría de cumplimiento de la ley. Es decir, demostrar que, aparte de, como decía la mujer del César, aparte de ser decente, tiene que demostrarlo, pues la auditoría va a medir lo mismo. Vamos a analizar operaciones, ver que se cumplen según la norma, que todo está correcto, y además luego se emitirá un informe al SEPLAC de cómo es el grado de cumplimiento. Y es importante, esta auditoría se tiene que realizar por personas que estén certificadas u homologadas por el SEPLAC, ¿vale? Como decía, parece un proceso complicado, largo y aburrido, pero bien asesorado y bien guiado por una empresa especialista en adecuaciones, os puedo asegurar que el proceso es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Además de todo esto, que es los requisitos o obligación que tenemos como promotoras para reconocer la ley también dice que, aparte de las promotoras, hay otra serie de empresas o sectores, mejor dicho, que le han puesto la marca como de sospechosas, y son las joyerías, los casinos, las galerías de arte, los anticuarios. Y me preguntaréis, ¿y esto qué nos afecta a nosotros? Pues nos afecta de una manera quizá, digamos, tangencial, pero sí importante. ¿Por qué? Porque todas estas empresas de estos sectores pueden reportar una operación sospechosa al SEPLAC. ¿Y qué ocurre cuando una empresa de estas notifica una operación? Pues os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea. Imaginaros que una joyería detecta una operación con un cliente suyo sospechosa y se la comunica al SEPLAC, ¿vale? El SEPLAC empezará a investigar a este cliente y ve que ha hecho una operación de compraventa de inmuebles con una promotora, ¿vale? Lo que hace el SEPLAC es llamar a esta promotora, va a verificar que está o no está adecuada. En el caso de que esté adecuada, le va a pedir información sobre esta operación para saber si el origen de los fondos es el correcto, se han seguido todos los trámites, y si la operación ha sido normal, sin problemas, pues bueno, al estar adecuadas, el SEPLAC le dará por finalizada la investigación y no habrá ningún problema. ¿Dónde está el problema? Cuando detecta el SEPLAC que la promotora que ha hecho la operación no está adecuada. Entonces, aquí ya viene el lío. Ya para empezar, ya tienes la multa mínima de 60.000 euros por cada sociedad promotora no adecuada para empezar a hablar. Después empezar a pedir toda la documentación y toda la información que estime oportuna para realizar la operación. Te va a obligar a homologarte. Y si además detectan más operaciones sospechosas o cualquier otra, las multas pueden ir creciendo y creciendo y creciendo. Total, que de manera
pues eso, tangencial, nos hemos encontrado con un problema que no teníamos por no saber o por no querer habernos adecuado, ¿vale? En conclusión, debemos adecuarnos, aunque solo sea para evitarnos la multa. Es decir, convirtamos la adecuación a la prevención de blanqueo de capitales como un seguro de coche. Porque mientras que no tengamos un golpe, un accidente, no lo vamos a necesitar, pero debemos tenerlo porque lo necesitamos, ¿vale? Espero que con esta pequeña introducción y breve resumen que he hecho os haya dado un poquitín la idea de lo que estamos hablando de la importancia que tiene la adecuación y cumplimiento de la ley, ¿vale? Entonces, si ahora sí me permitís, pues voy a dar paso a nuestros invitados, tanto a Santiago, a Fernando como a Manuel, un poco para que nos cuente su experiencia en esto de cumplimiento de la ley, ¿vale? Entonces, si me permite, Fernando, empiezo por ti, perdón, sí, Fernando, empiezo contigo y un poco cuéntanos qué os llevó a plantearos la adecuación a PVC, qué os motivó a hacerlo, aparte de la obligación legal. Bueno, lo primero, como bien dices, la obligación legal, hay una norma de obligado cumplimiento y de la introducción que has hecho, yo resaltaría 3 cosas. Lo primero, que es obligatorio; lo segundo, que hay sanciones importantes; y lo tercero, que es fácil, que nadie tenga miedo a su implantación porque al final es fácil. ¿A nosotros qué nos llevó a implantarlo? Pues aparte de la obligatoriedad, pues yo creo que también le das cierta transparencia, cierta credibilidad al cliente y al final eso es lo que nos motivó principalmente implantarlo. La manera de implantarlo fue sencilla. Estuvimos con un colaborador que sois vosotros, sois Prines, y la verdad que no es nada complicado, pero lo que nos llevó a la adaptación principalmente es el obligado cumplimiento de la norma y transmitir cierta credibilidad al cliente también. Manuel, cuéntanos, más o menos, ¿desde cuándo estáis adecuados? ¿Cuándo empezasteis el proceso? Vamos a ver, nosotros, como algunos a lo mejor sabréis, estamos participados por un fondo americano. Entonces, los americanos, que no hacen todo bien ni hacen todo mal, son como muy escrupulosos con todas estas cuestiones de compliance. Nos han insistido mucho en temas de diversidad, en temas de ecología, que luego tienen sus cosas, ¿eh? No digo que no, pero nosotros desde el principio, cuestiones, no olvidemos que esto es prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que eso es algo que aquí en España, pues afortunadamente lo tenemos un poco ya pasado, pero que en otros países le da mucha importancia, porque al final ese dinero que se blanquea puede venir de distintas actividades y algunas de ellas pues pueden ser efectivamente pues, actividades terroristas, por ejemplo. Entonces nosotros desde el principio, desde que salió la norma, la estamos cumpliendo. Lo que pasa es que nos hemos ido adaptando, hemos ido pues haciendo mejoras y recientemente, el año pasado, incorporamos toda esta dinámica en el workflow de Prinex, que nos facilita mucho la gestión porque solo tenemos un RP. Al final los datos del cliente no tienen que estar introducidos en 3 sitios y en uno te equivocas si lo pones con tilde o sin tilde. Entonces, ¿cuándo? Desde el principio, y lo que pasa es que tal y como lo estamos haciendo ahora desde hace un año. También, como decía antes Fernando, esta pregunta es para ti, Santiago. ¿Cómo ha sido el proceso para ponerlo en marcha? ¿Ha sido muy largo, costoso, tedioso? Ya nos ha contado Fernando que para ellos fue lo sencillo. ¿Cómo fue en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso, inicialmente siempre el departamento comercial, cuando le introduces nuevos condicionantes, hay un rechazo. Parece que los futuros socios de las cooperativas no van a aceptar esta intromisión, entre comillas, en sus datos privados, con la ventaja que en las cooperativas ya llevábamos tiempo teniendo que justificar la procedencia de fondos o la capacidad de compra de nuestros socios ante los bancos. Aún así, al principio hubo muchas personas que no entendían por qué tenían que aportar toda esta documentación. Y eso producía un rechazo no solo en el comprador, sino también en el propio comercial, que veía que se le dificultaba su labor. No obstante, con el transcurso del tiempo y normalizándose esta situación,
entendiendo que no es farragoso, porque al principio parece que hay que pedir un montón de cosas, hay que cumplir un montón de clics que debemos llevar, porque además son de obligado cumplimiento, pero sistematizado esto, a pesar de que nosotros no tengamos la herramienta informática que lo lleva, sino que se lleva directamente desde nuestros comerciales y nuestro departamento jurídico, con el asesoramiento como auditores externos también de Prines, que nos da la formación y que nos sirve, aparte de las auditorías, durante el año como consejeros en las operaciones dudosas que no solemos tener, pero que siempre hay alguna, sobre todo con gente que sus ingresos proceden del extranjero. Hay siempre empresas que intentan entrar, siempre cuestiones un poco más delicadas. Yo creo que ahora se ha sistematizado, los comerciales lo tienen claro, ¿no? Puede haber alguna pega en un momento de mucho trabajo, que siempre hay alguien que se le escapa una documentación y permite una firma y hay que recuperarlo luego, pero creo que actualmente no hay pegas ni por la parte comercial ni por la parte tampoco del socio. Y además, en vuestro caso, Santiago, el proceso de adecuación es casi continuo. Tenéis siempre 1, 2, 3 al año pues las nuevas cooperativas que vais formando. Correcto. Hay nuevas cooperativas y cierres de otras. Sí, claro. Entonces, siempre estamos renovando manuales, creando nuevos órganos de control interno. La representación siempre la llevamos desde la gestora, desde Libra, pero los órganos de control interno, lógicamente, son los consejos rectores de la cooperativa. Como estábamos diciendo, es decir, la recopilación de la información quizás sea un poquitín el talón de Aquiles de esto, por lo menos inicialmente. Fernando, ¿todo esto como a vosotros cómo os ha influenciado? ¿Os ha complicado mucho la recopilación o la documentación os pone muchas trabas de cara a los clientes? Pues un poco nos ha pasado un poco lo mismo que decía Santiago. Al principio, siempre que implementas un proceso nuevo es complejo porque son cosas nuevas que se desconocen, pero al final se convierte en un sota caballo y rey de todos los días. Sí que es cierto que a los clientes llega un momento que tampoco hay que pedirles tanta información, simplemente es un poco que te documenten o te justifiquen que los recursos que van a dedicar a esa vivienda, que son propios, que tengan un origen lícito. Y en ese sentido, al final, es un poco transmitirle al cliente esa necesidad y como son, al final, ciertos datos un poco sensibles, pues sí que lo que le tienes que transmitir al cliente es que esa documentación no va a estar en la sociedad para que todo el mundo la conoce, sino que va a estar un poco restringida. Entonces, le das la tranquilidad desde ese punto de vista y al principio sí, cuesta un poco, pero luego al final sí que son 4 cosas lo que se les pide al cliente. Al final es su DNI para hacerle un chequeo de que no sea un terrorista, no sea nadie raro, el origen de sus fondos, un certificado de saldos del banco, de dónde su renta, su vida laboral y 4 cosas más. Es decir, si se cumplen esas cosas, pues la verdad que tampoco ralentiza mucho nuestro proceso de firma, nuestro proceso de comercialización. Pero sí que es cierto que al final te tienes que adecuar un poco en el día a día a implantar esta metodología. Manuel, cuéntame, ¿cómo son vuestros protocolos internos? Es decir, vosotros ya has comentado que utilizas el flujo de Prines. ¿Cómo revisáis la documentación? ¿Qué hacéis? ¿Os apoyáis en alguien? ¿Cómo lo hacéis? Vamos a ver, nosotros como Hemoglaciar lo que hacemos es que nosotros tenemos distintas etapas. La reserva es el comercial el que habla con el cliente y es el comercial el que le solicita la primera documentación, ese DNI, para identificarle. Y como la cantidad que se le pide es relativamente pequeña, pues la justificación es muy sencilla. Como tiene pues 3.000 euros, pues no suponen un problema. Posteriormente se firma un contrato de compraventa y luego al final de la promoción una escritura y ahí participa nuestro departamento de atención al cliente. Separamos lo que es la labor administrativa de gestión de ese cliente de la captación comercial. Bueno, pues los comerciales tienen muy buen comercial. Si además es muy organizado, pues eso ya es un director comercial. Entonces, nosotros tenemos un departamento de atención al cliente. Y, bueno, por el volumen y el tamaño de la compañía, lo que es la revisión de los expedientes de cada documentación la lleva un equipo externo. O sea, nuestro UCI, nuestra unidad de control, es una empresa externa
es ApreBlanc, que revisa cada operación y le da el visto bueno. Entonces, operativamente, la información se carga en Prinex y no se contabiliza, no se pasa a la siguiente fase hasta que ApreBlanc ha dado el OK porque ha revisado la documentación. ¿Por qué? Pues porque a veces pues no se cataloga bien el riesgo, pues si es de riesgo medio o de riesgo alto, no se cataloga bien al principio y se detecta en un momento final y decir, oye, que esta operación que es de riesgo alto, solo le hemos pedido la documentación que se le pida al de riesgo medio. Bueno, pues el expediente tiene que estar bien. Cuando acabas, por lo que tú has dicho, porque si mañana vienen a preguntarnos por ese cliente y es un cliente que viene de un país de donde suelen proceder fondos dudosos y no le hemos catalogado como riesgo alto, pues yo creo que es un error evidente. Entonces, hay una revisión final y entonces el Prinex no permite que la operación avance hasta que ApreBlanc no ha dado el OK a esa operación. Vale. Y esta es una pregunta que os lanzo a los tres, ¿vale? La idea es un poco decir, los equipos comerciales hemos dicho que es el primer frente el que tiene que dar la cara respecto a los clientes. La formación en la adecuación a la ley se la han llevado bien, la asumen bien. Encuentran problemas con los clientes a la hora de pedir, y dices tú, has dicho tú, Manuel, que la reserva no es muy complicado por el volumen del importe, la reserva. Pero veis cierto rechazo a la hora, les cuesta complementar el KIC. No sé, contarme cómo es vuestra experiencia o la experiencia de vuestros comerciales, mejor dicho. Manuel, si estabas tú... Pues mira, nuestra experiencia, más que los comerciales, efectivamente la gente de atención al cliente, que es la que solicita esa información posterior más delicada, pues te voy a decir que nosotros hemos detectado que por regiones, y no voy a decir cuáles, hay determinadas regiones en España donde que le pidas la nómina a alguien le resulta mucho más violento que en otras. Aunque en general, pues que le digas a alguien que te dé su nómina, pues no siempre le hace gracia, ¿no? Para justificar de dónde viene el dinero. En determinado tipo de donaciones, cuando el cliente ha recibido el dinero a través de una donación donde no es un familiar el que se lo dona, nosotros sí que investigamos a la persona que le ha donado el dinero. Oiga, ¿y usted por qué? Si es un familiar de primer grado y en determinadas cantidades, no, pero por encima de determinados importes o si no hay una relación familiar, pues tenemos que investigar a la persona que ha donado ese dinero. Y entonces ya tienes que hablar con un tercero, que ese comprador tiene que solicitar información a un tercero y ahí también muchas veces pues, encontramos ciertos problemas, rechazo. A lo mejor no está, lo que hemos dicho, pues no está en España y no es fácil de conseguir esa información. Entonces son poquitas operaciones las que a veces pues se enquistan un poquito porque y luego pues hay que ser creativo a la hora de, oye, pues si no tienes las nóminas, pues vamos a ver si tienes unos certificados de retención o sea, al final en la declaración de la renta viene lo que ganas. Pues dame tu vida laboral, es decir, al final también hay que ser un poco flexible y hay que entender, hay que documentar toda esa conversación con el cliente. Oye, no está trabajando, no dispone hace un año que no trabaja, no guarda las nóminas. Bueno, pues chicos, eso tampoco quiere decir que sea un defraudador, quiere decir que no tiene las nóminas. Entonces hay que ser creativos a la hora de buscar esa información. Pues dame tus movimientos bancarios y si vemos ahí los ingresos de las nóminas, pues tampoco necesito la nómina. Quiere decir que hay que ser un poquito también flexible. En vuestro caso, Fernando, ¿qué os ha supuesto? Pues inicialmente, como hemos dicho anteriormente, siempre produce un rechazo porque es implantar una cosa nueva, una cosa que desconoces, pero cuando das unos buenos cursos de formación a toda la plantilla o la plantilla comercial, que nosotros estamos colaborando con vosotros en esa formación y en esas auditorías que nos hacéis, pues al final el comercial lo coge como una rutina más de su día a día. Y igual que pide una documentación o habla con el comercial para intentar vender, con el cliente para intentar venderle la casa, pues le pide esa documentación. Sí que es cierto que a nosotros nos pasa un poco como al resto de empresas del sector o la de los ponentes que están aquí, que es que muchas veces el cliente muestra un rechazo a facilitarte una información que es bastante sensible. Entonces, por eso decía antes que al final tienes que decirle al cliente que es una documentación de cumplimiento obligatorio y que esa información va a estar relativamente guardada, que solo la va a conocer un departamento que hace un análisis y poco más. Y también ayudar un poco al cliente, sobre todo con lo que ha dicho Manuel anteriormente, muchas veces se producen ventas a personas que no tienen muchos recursos porque están empezando a trabajar, es su primera vivienda
y entonces pues ves que tiene cierto dinero que no te explica de dónde viene. Pues puede ser que se lo deja a su padre, que no sé qué. Entonces, pues también ir un poco de la mano con el cliente y decirle, oye, pues dile a tu padre que hagas un documento de donación o un contrato de préstamo, algún documento de esas características que a ti también te dé cierta garantía ante Hacienda, ante el SEPLAC, ante todo el mundo. Entonces, un poco las operaciones un poco extrañas, pues, o al menos en nuestra experiencia, vienen por ahí. Es decir, sobre todo porque nosotros vendemos mucha primera residencia, entonces se nos dan casos de este tipo, donaciones de padres a hijos, préstamos de padres a hijos, que de alguna manera hace que lo justifiquen y ya está. Vale. Santiago, vosotros, ¿qué os ha supuesto? En nuestro caso, es muy similar a lo que ha comentado Fernando. En nuestro caso, el que pide toda la documentación inicial, tanto en la reserva como en el contrato, es el comercial. Toda esta documentación pasa luego al departamento de gestión, en nuestro caso, que es quien revise y califica el riesgo. Y por otro lado, luego está tanto el departamento jurídico como el representante, que un poco aleatoriamente va entrando en estas carpetas revisando que la documentación está correcta y que se ha calificado de forma adecuada. ¿Cuándo surgen problemas? Actualmente yo creo que la gente lo tiene bastante asumido, pero siempre hay casos especiales. En el momento que hay un caso especial y pedimos un poquito más de la cuenta, es donde surge algún rechazo, seguramente, principalmente por parte del socio o del comprador de la vivienda. Ahí empieza cuando efectivamente hay una donación o un préstamo y les exigimos pues ese contrato o documento que justifica la donación y el préstamo, y además documentación del donante o del prestatario, del prestamista, ahí pueden surgir algunas pegas. Pero realmente cuando se lo explicas bien, y ya se sabe explicar bien, porque creo que la formación es muy importante, y una vez que hemos pasado ya varios años de formación, se ha sistematizado todo, se han llevado a estos cursos de formación muchas de las cuestiones dudosas que nos han surgido y se nos han planteado, pues los comerciales, si entra alguno nuevo, un poco menos, lo tienen suficientemente claro y lo explican suficientemente para que todo el mundo lo entienda. Por otro lado, en algunos casos que contratamos una comercializadora, en el contrato de comercialización lo primero que tienen que firmar como anexo es todo nuestro manual de blanqueo de capitales. Declarar que lo conocen y que lo aplican. Por otro lado, el procedimiento sería el mismo. Ellos simplemente se van a limitar a recabar toda esa documentación que luego se va a verificar por parte ya de nuestro departamento de gestión y el departamento jurídico. Yo creo que una vez que hemos entrado en ese proceso de sistematización, es sencillo, y quitando eso, situaciones diferentes, especiales, funciona bastante bien. ¿Y notáis que esta recopilación de información, este KIC, os retrasa las operaciones comerciales? Bueno, pero el retraso no es excesivo, porque lo que pedimos es documentación que tienen. Entonces, al final, dependiendo del celo que tengan o no en presentarla, pero no es una cuestión que suponga un problema para la tramitación comercial. A nosotros tampoco. A nosotros, en cuanto tenemos la documentación del cliente, que es a lo mejor lo que más se puede retrasar, nuestros tiempos, para que te hagas una idea, no van más allá de una semana. Entonces, no lo retrasan excesivamente. No, efectivamente. Nosotros, el contrato de compraventa a lo mejor sí que se retrasa un poco, porque tampoco, cuando estás vendiendo sobre plano, pues ni el cliente ni tú tampoco tenéis una obsesión si está claro que se va a comprar la casa. La escritura no, porque nos anticipamos y pedimos la documentación antes de ir a la escritura, con lo cual yo no recuerdo ningún caso en el que se nos haya retrasado una escritura por el blanqueo de capitales. ¿Y pensáis que tener algún tipo de herramienta de soporte de plataforma electrónica u online que os permita, facilite la recopilación de información por parte de los clientes, os ayudaría en hacérselo entender a los clientes y en mejorar vuestros procesos de la venta, o no? A los tres os lo lanzo la pregunta, el primero que quiera. Yo creo que sí. Yo creo que, perdona, Santiago, en nuestro caso ahora mismo toda esta documentación, aparte de que la información la metemos en Priner, la solicitamos por email. Pero sí que es cierto que estamos yendo a una etapa más y vamos a intentar implantar algún sistema en la propia web o en el propio CRM que tenemos nosotros del cliente, en su zona de cliente, que sea él el que suba ahí la documentación
para también evitar que haya correos electrónicos en ambos sentidos. Entonces, nosotros estamos yendo en un paso más ahora mismo en ese sentido. Y, por lo tanto, yo creo que sí que todo lo que sea automatizar este procedimiento, cuanto más mejor. Porque al final se genera bastante documentación que hay que chequear, que hay que ir de un lado para otro y cuanto más sistematizada esté, mejor. Totalmente de acuerdo con Fernando. Yo creo que bien, el procedimiento está funcionando sin esa herramienta ahora mismo, pero esa herramienta lo que evita es errores. O está o no está. ¿Te permite firmar el documento o no te permite firmar el documento? Yo creo que sí que es bueno. Además, evita un poquito ese proceso que ha comentado Fernando de correos electrónicos que también tenemos que cuidar por protección de datos, y esto de subirlo a una plataforma, a una herramienta que nos permita que eso no viaje por diferentes sitios, pues es mejor y evita fallos humanos, que al final se me ha pasado este documento o resulta que este DNI estaba caducado. Sí, no, la idea es tener una plataforma en la cual tú puedes recopilar toda la información y la puedes validar, y si no está toda completa, no desbloquea la operación, ¿vale? Además, en vuestro caso, Manuel, creo que aparte vosotros os apoyáis, aunque perdóname el punto publicitario, en el módulo de Prines para analizar las operaciones. Además de todos los flujos que tenéis de las ventas. No, bueno, no es publicidad, es decir, hay módulos de Prines que a lo mejor pues me costaría más defender y desde luego ahora mismo nosotros estamos funcionando con este y nos permite, bueno, hay un tema que es importante también, que además de la prevención de blanqueo de capitales, tenemos la protección de datos. Entonces, al final, lo que hemos dicho, que anden circulando emails, que luego se quedan en carpetas en el servidor o donde sea con la nómina de un señor, pues eso también tiene una incidencia en protección de datos, que si mañana hay un evento de falta de seguridad o hay un ataque informático y te entran en tu servidor, pues acceden a las nóminas de tus clientes, que es una cosa muy delicada. Entonces, el que todo eso esté alojado en un único servidor, en Prinex, yo creo que aporta una seguridad también para la parte de protección de datos. En nuestro caso, pues evita duplicidades, porque al final, si tienes esa información en otro sistema, tienes que meter los datos del cliente 2 veces, seguro, porque si lo contabilizas en Prinex y lo llevas en otro sistema, pues tienes que trabajar 2 veces determinadas cosas que aquí las simplifican. Desde que un cliente entra a preguntar en cualquier sitio por una casa y ya le das de alta como cliente potencial, ya no tienes que volver a meter sus datos, porque cuando compra lo enlazas con el cliente, cuando le vas pidiendo la documentación lo vas sumando a la carpeta y luego pues a la hora de la gestión de los clientes tienes toda la información en un único repositorio que te permite acceder a toda la información que tienes de un cliente con mucha más facilidad. Nosotros hicimos ese cambio hace un año y estamos muy contentos. Vamos a tocar otro tema que es un poco también complicado, los clientes extranjeros. ¿Qué os supone a la hora de un plus de trabajo adicional? ¿Tenéis problemas? ¿Lo entienden mejor que los nacionales? Cuéntame, Manuel, que vosotros quizás que tengáis un poquito más de experiencia en ese sentido. Bueno, no creas, nosotros tenemos primera residencia, pero hemos tenido clientes extranjeros, hemos tenido, al final, aquí en Blanqueo de Capitales tocamos cosas que son un poco, pues, la presunción de inocencia, ¿no? Mucha gente dice, es que parece que soy culpable y tengo que demostrar que soy inocente. Pues igual sí. Luego, cuando viene alguien de según qué país, pareces un xenófobo, ¿no? Digo, mire, es que tradicionalmente hay flujos de dinero de dudosa procedencia de su país a este y su país está en una lista de países sospechosos, que no la he hecho yo y que no se basa en que la gente de allí sea peor. Y yo estoy obligado a calificar determinadas operaciones como de riesgo alto y pedirles más información cuando el dinero viene de determinados sitios. El ejemplo, así más manera, las Islas Caimán, ¿no? Pues te viene dinero pues tú tienes que preguntar algo más, claro. ¿No? Panamá, que ha salido muchísimo en prensa y a lo mejor no hay que dar explicaciones. Hay determinados sitios de donde tradicionalmente ha venido, le tienes que pedir más dinero, más información. Son clientes generalmente más sofisticados, que también entienden que se mueven a un nivel un poco más internacional y lo suelen entender. Muchas veces tenemos más problema con alguien de un sitio con menos mentalidad, que dice, ¿por qué le tengo que dar la nómina? Que un cliente de este tipo que sabe que está moviendo capitales a través de distintos países
y que es consciente de que le van a preguntar, claro. Entonces, claro. Aparte que bueno, los propios bancos avisan, es decir, te pegan la primera la alarma cuando el dinero viene desde Andorra, desde Caimán o desde la Isla de Man o donde sea, te saltan claro, la nosotros alarma. automáticamente Prinex te pide determinada información cuando estás dando de alta la operación y uno de ellos es de qué cuenta va a venir y si la cuenta es de determinados sitios, pues automáticamente Prinex la califica como riesgo alto y ya se analiza de otra manera, efectivamente. Fernando, otra pregunta. ¿Habéis tenido que comunicar algún tipo de operación sospechosa al SEPLAC? No. ¿no? De momento no. Sí que es cierto que hemos tenido ciertas operaciones que tienes que tener unas medidas reforzadas o porque te compra alguna persona de más de 70 años o que te quiere comprar una persona que justamente cumple 18, una cosa así. Tienes que bueno, pues eso, pedir más documentación, por decirlo de alguna manera, pero comunicar al SEPLAC, gracias a Dios, de momento no hemos tenido que comunicar a ninguna. Sí que es cierto que nosotros, nuestra experiencia inmobiliaria, pues prácticamente el 100% es primera residencia, no es vivienda de costa. Entonces ahí pues lo tenemos a lo mejor un poco más fácil, pero no, hasta ahora no hemos tenido que comunicar nada. Me imagino, Santiago, que vuestro caso es parecido, ¿no? Tampoco estáis en esta tesitura. Muy parecido. Sí se nos ha dado alguna vez, no un cooperativista extranjero, porque eso es difícil de gestionar y además ellos tampoco lo entienden bien, pero sí gente que ha vuelto a España de trabajar en el extranjero. Últimamente se nos dio un caso de una persona que volvía de Arabia Saudí. Entonces, el justificar todos esos ahorros que tenía de su actividad profesional en Arabia Saudí es un poco más complicado. Sí es verdad que el primer filtro te lo hace el banco, porque él tiene una cuenta en un banco español, donde ya tiene esos ingresos y eso facilita mucho las cosas. Pero ha habido casos de ese tipo. Sí es verdad que algunos cuando has comentado antes, pues hemos tenido alguna compra de un joyero, por ejemplo, que son situaciones, o de un familiar de algún político, de algún concejal o algo, eso sí que es más habitual. Nosotros sí hemos reportado 2 casos a SEPLAC y son operaciones que además no hemos firmado y no hemos rescindido los contratos porque, bueno, pues nos parecía que estaba claro que el cliente pretendía pagar con un dinero de procedencia no determinada. ¿Y la comunicación con el SEPLAC ha sido fluida? ¿Os han pedido mucha información? ¿Ha sido laborioso? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Ha sido unidireccional. Bueno, ya por último, por mi parte, esta pregunta es para ti, Santiago, porque sois los especialistas en cooperativas, aunque vosotros sois eso también, pero sobre todo para nosotros es un poco nuestro referente en gestionar cooperativas. Como os decía en la introducción, las cooperativas son también sujetos obligados al cumplimiento de la ley. Entonces, bueno, contarme cómo los consejos rectores, los cooperativistas, los socios, lo entienden, no lo entienden esa gestión que tienes que hacerle, esa repercusión de gastos que tienes que hacerle, ¿lo llevan bien o lo entienden bien? Lo entienden porque para entrar están empezando a conocer lo que es el blanqueo de capitales. Entonces, como les voy a pedir una documentación y les voy a explicar la razón de todo esto, por supuesto, cuando constituyo la cooperativa, se genera el consejo rector, se inscribe, el primer paso que damos es darla de alta y crear el órgano de control donde ya los consejeros forman parte y luego el representante siempre de Libra. Y toda la gestión de blanqueo de capitales se va a llevar desde Libra, que se va trasladando y comunicando siempre al OCI en los diferentes consejos rectores que tenemos y también se comunica en las diferentes asambleas a los propios socios, especialmente cuando tenemos la general ordinaria de aprobación de cuentas, pues se comunica el resultado de la auditoría que se ha producido a principio de año, y la gente lo entiende perfectamente bien. El tratamiento, pues igual que en cualquier otra promotora, porque lo llevamos desde los departamentos de Libra, exactamente igual, pero con conocimiento del organismo de control interno, que esos sí que son consejeros. Vosotros, Fernando, también lleváis la gestión de las cooperativas, pero lo hacéis de otra manera. Sí, nosotros en principio, por el asesoramiento también que nos han dado, lo hacemos un poco distinto a como lo hace Libra. Nosotros nos basamos en el contrato de comercialización que tenemos nosotros y el procedimiento es el mismo, pero el OCI no está en la cooperativa, sino que es el propio de Viveme. Pero vamos, al final el procedimiento es el mismo, la documentación que se pide es la misma, la justificación de los fondos es lo mismo,
todo es lo mismo como si fuera un cliente de una promotora inmobiliaria que tiene que justificar de dónde obtiene los ingresos de manera lícita y nada más. Y vosotros, Manuel, tampoco gestionáis alguna cooperativa, pero tampoco es vuestro foco principal de negocio. Nosotros tenemos cooperativas, sobre todo del pasado, que estamos terminando, y lo llevamos un poco como Fernando, pues lo llevamos internamente. Los socios no son los consejos rectores ni están en las cooperativas, sino que nosotros asumimos ese papel, esa responsabilidad. Yo creo que tiene sentido en la gestión de cooperativas, una empresa como Libra, que tiene muchas cooperativas, el que haga entender, porque además yo creo que ayuda. Si nosotros empezáramos cooperativas ahora, yo creo que lo haría como Santiago, porque ayuda a que el cooperativista entienda que es promotor. Porque al final, una cooperativa, el promotor es el cooperativista. ¿Y por qué no tiene que asumir esa responsabilidad? Como muchas otras que son más desagradables, o más agradables, ¿no? Pero que son de más peso, digamos. Entonces, yo entiendo que en una empresa como Libra, que tiene muchas cooperativas y que va a hacer muchas más, pues que explique a sus cooperativistas que eso es su responsabilidad, claro. Pues por mi parte, agradeceros el tiempo, responderme a mis preguntas, y creo que tenemos ahora una pregunta de alguno de los asistentes, ¿no, Miquele? Sí, muchas gracias, Manuel, Santiago, Fernando y José Anselmo. Pueden escribirnos sus preguntas a través del panel de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en la pestaña de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Habéis tenido alguna inspección o requerimiento por parte del SEPLAC? En caso afirmativo, ¿cómo fue el proceso? ¿Pidieron mucha información? Nosotros en Viveme no, ninguna. No. De momento Eso es que trabajáis muy bien. Perfecto. Se ha comentado que se podría recoger la información de los clientes de manera automática. ¿Cómo se haría? Bueno, en ese caso, no entiendo que la pregunta es para mí. En Prines tenemos una plataforma de comercialización digital en la cual, que aparte de firmar las reservas de manera digital y demás, hay una segunda parte que es la recopilación de toda la información necesaria para el CAICEIB y análisis posterior de la información para validar la operación finalmente. Con lo cual, de una manera fácil, sencilla, con un pequeño portal del comprador, es el propio comprador el que va subiendo la documentación a medida que la va teniendo, pues las nóminas, declaración de la renta, lo que se le solicite. Muy bien. ¿Tenéis algún flujo definido en la empresa para este tipo de gestiones? De ser así, ¿está integrado en el flujo de ventas? Sí, en mi caso sí, lo tenemos integrado en el flujo de ventas. De hecho, pues como he dicho, si desde compliance no se da el OK a la operación, no sigue el flujo y se puede echar hacia atrás y se le puede devolver a comercial, a atención al cliente, para que solicite más información. En nuestro caso igual, en nuestro caso empieza toda la gestión de la documentación en el departamento comercial y por nuestra estructura interna acaba en la dirección financiera. Entonces nosotros hacemos una serie de chequeos y cuando damos el OK se procede a la firma, y si es de medidas reforzadas pasa al OCI, y cuando el OCI da el OK pues ya se firman los contratos correspondientes. Bueno, nosotros, muy similar a como lo hace Fernando, en vez de llegar al departamento financiero, nosotros lo pasamos por el jurídico, que es el que revisa, con el asesoramiento de financieros si corresponde, pero el procedimiento es exactamente el mismo y es el último paso para dar el visto bueno para la aprobación de la firma de documentos. Muy bien. Pero entiendo que salvo Manuel, los demás nos apoyáis en Prines, en el módulo de flujos para hacerlo, ¿no? Tenéis unos flujos internos, pero no van al hilo de la operación comercial en Prines, ¿no? Correcto. Nosotros sí, igual, tenemos la formación y la auditoría externa con Prines, pero no tenemos el módulo de Prines para blanqueo de capitales. Nosotros el módulo de Prines sí que le tenemos, es decir, los datos se meten en Prines y si salta una alarma salta por el módulo de Prines. Lo que no tenemos es un workflow en Prines para subir toda esta documentación, pero al final el módulo de Prines de prevención de blanqueo de capitales sí que tiene sus alertas, lo tenemos predefinido porque está detrás Silvia, que nos asesora todos los días, y entonces lo tenemos definido de tal manera que salten las alertas correspondientes. Muy bien. ¿Qué documentación solicitáis a un cliente de alto riesgo para poder seguir adelante con la operación?
Depende del motivo por el que es de alto riesgo. Y es... Claro. Nosotros inicialmente a los clientes les pedimos 4 cosas básicas. Le pedimos lo primero el DNI, y con el DNI se hacen los chequeos correspondientes en las listas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y luego, pues en función de sus condiciones de pago, del dinero que van a aportar fuera del préstamo, pues le pedimos que de dónde viene, por así decirlo. Entonces, principalmente es un certificado de saldos y titularidad, y si nos dice que a la hora de hacer su KIC que va a vender una vivienda, pues que nos diga qué vivienda es. Si nos dice que le van a dar un préstamo, pues el documento del préstamo. Si nos dice que es una donación, pues el documento de la donación. Si nos dice que el dinero viene de una herencia, pues que nos dé la escritura de herencia. Son esas 4 o 5 cosas las que pedimos principalmente. Bueno, nosotros exactamente igual que Fernando, siempre, porque eso nos lo va a pedir además el banco, pedimos el IRPF y 3 últimas nóminas normalmente, que eso también nos permite justificar la procedencia de los fondos, y por lo demás muy similar a Fernando con los casos puntuales que hay que pedir más documentación y que depende del caso. Sí, bueno, es verdad, eso se me ha olvidado. Nosotros también pedimos nóminas y el IRPF. Sí, es un, bueno, pero eso, la pregunta yo creo que iba en torno a los clientes de alto riesgo, ¿no? Sí. Eso, en los clientes normales, efectivamente, pues es lo que se suele pedir, porque es lo que suele poner el manual. Yo quiero aclarar una cosa, porque esto es lo que más confusión provoca cuando empiezas cuando decides empezar a cumplir la norma. Es que la norma dice que tú tienes que tener un manual que sea suficiente, pero no te dice que tiene que tener el manual, que es una cosa como muy divertida. Y eso genera mucho roce con los clientes que más se han leído la norma, porque dicen, ¿dónde pone que yo le tengo que dar la nómina? No lo pone en ningún sitio. Pero es que, ¿cómo me va a demostrar usted que está cobrando un salario o que su dinero proviene de un salario? Entonces, la norma es muy genérica, demasiado genérica, en mi opinión, no entra a ese detalle, y entonces tú tienes que hacer un manual que luego un auditor considere que es suficiente, pero claro, no está escrito en ningún sitio de manera oficial que tú tengas que pedir un IRPF, que tú tengas, o sea, es un poco de sentido común, pero yo creo que en ese sentido no hay un reglamento que desarrolle esa ley que explique lo que deberíamos de pedir, que yo creo que sí que nos facilitaría mucho determinadas explicaciones. Y a partir de ahí, el riesgo alto, que es de lo que estamos hablando, pues si viene de un país, pues le puedes pedir determinadas cosas. Si es porque el importe de la operación que se va a producir fuera del préstamo es muy alto, pues a lo mejor tienes que pedir otra documentación. Bueno, depende, ya empiezas un proceso de búsqueda, lo que te vas encontrando te explica o no te explica el origen de los fondos y tienes que ir pidiendo a lo mejor algo más de información. En los de riesgo alto, pues te tienes que asegurar de que has explicado bien el origen de esos fondos. De acuerdo con lo que dice Manuel, al final se trata de que tú estés conforme con la documentación que te han aportado, que justifica suficientemente, y si no, Claro, habrá que reportarlo. Nosotros, pues, pedir, yo trabajo en esta empresa, en este sitio que puede ser paraíso fiscal, pues pedimos datos de la empresa, presentación de cuentas donde sea, hemos tenido el caso, pues en Suiza, es verdad que ya Suiza no es paraíso fiscal y que además cuando se nos dio este caso, pues ya había salido de la lista de paraísos fiscales, pero aún así, pues se pidió una documentación un poco más detallada y se pidieron datos de la empresa, que era la que prestaba el dinero al comprador aquí. O sea que sí que se dan situaciones delicadas. ¿Y qué hay que pedir? Pues la documentación que te permita entender que esos fondos no tienen una procedencia ilegal. perfectamente resumido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o...? Sí. Bueno, yo creo que esta ya lo hemos respondido, que es cómo se hace la comprobación de si una persona es terrorista o persona de riesgo. Sí, lo ha dicho Manuel, ¿no? Que es al final entrar en las páginas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, donde introduce la persona y aparece el listado de los que tienen catalogado. Entonces tienes que hacer un pantallazo para dejar constancia de que se ha hecho esa consulta y aportar esa búsqueda. Sí, en el caso de que tengas el módulo de Prinex, tienes también ahí esas listas, las puedes tener cargadas y Prinex te organiza directamente. Eso tanto Manuel como Fernando lo podrán explicar mejor que yo. Sí, al final hemos contratado... Perdón. No, por favor, sigue.
No, que yo he hablado demasiado. No, sí, iba a decir un poco lo mismo. Al final es lo que tienes que hacer es una especie de investigación sobre la persona que te va a comprar la vivienda en unas bases de datos internacionales, de alguna manera que te justifiquen que esa persona no está considerada como terrorista, como financiador del terrorismo. Y también hay que tener en cuenta que en estas listas te salen las personas que tienen un perfil público o un cargo público. Entonces, con las personas que tienen un cargo público, pues porque son ministros o bueno, cargos de ese tipo, pues tienes que hacer un especial seguimiento. Entonces, es simplemente chequearlo con esas listas y las propias listas automáticamente te dan un check de si está todo correcto o si tienes que poner en marcha medidas reforzadas. Sí, que ante Dow Jones o Factiva también te comprueban si Sí. esa persona es investigada recientemente o ha sido investigada por temas de corrupción, por ejemplo. Sí, entonces, te facilita mucho las cosas porque luego te van a decir, hombre, no voy a decir ningún nombre, pero alguno de los que tengamos todos en la cabeza que salen en prensa, te pueden decir, hombre, si este señor le vino a comprar, ¿cómo no lo comprobó? Mira, pero si lo metes en la lista, que efectivamente lo tenemos, esa lista se carga en Prinex y lo chequea automáticamente, te dice también si ha sido investigada por corrupción. Muy bien. Si se identifica un abogado o un apoderado en una operación, ¿se le analiza solo cuando abona por cuenta del comprador o siempre? Lo mismo, vamos a ver, si hay un representante, analizamos el origen de los fondos igual que si fuera el propio cliente. Lo que pasa es que no estudiamos al abogado. El abogado, pues estupendo, pero lo que nos interesa es de dónde ha sacado el cliente que está comprando la casa el dinero. De hecho, es la persona que firma el contrato o que luego firma la escritura la que nos tiene que explicar por qué nos va a cambiar ese dinero por esa casa. Muy bien. ¿Qué países se encuentran como especialmente sospechosos? Hay una lista. Hay una lista enorme, sí. Hay una lista enorme. Pero vamos, lo más común son las transferencias de Andorra, Islas Caimán, Isla de Man habitualmente y alguno otro más, pero hay una lista que te van a marcar cuáles son las... Irán, todo ese tipo de países, sí. Y como ha dicho Santiago, esa lista se va actualizando y hay países que van entrando y van saliendo. Cuando ya un país asume las mejores prácticas y reduce este tipo de flujo de dinero, pues puede salir de esa lista, lo cual le facilita también mucho sus labores comerciales y su trato comercial. ¿En qué consiste la transposición 5? ¿Qué cambios hay? Ahí me pillan. Yo a tanto nivel no llego. Pero vamos, de eso tomamos nota y os respondemos por correo, les respondemos adecuadamente. Sí, porque todas las preguntas quedan recogidas. Sí, sí. ¿Se posee algún seguro que cubra el patrimonio de los miembros de la OCI? Bueno, nosotros tenemos un seguro de directivos que cubre un poco toda la actividad que desarrollas, incluida esta. Al final, la responsabilidad personal de los miembros del OCI es más de tipo penal que de... Vamos a ver, y esto siempre asusta mucho, porque es lo que te dicen cuando, oye, que hay responsabilidad penal. Yo creo que la responsabilidad penal se activa no cuando hay negligencia, sino cuando hay dolo. Es decir, cuando tú te has repartido el dinero con el cliente que está blanqueando, porque tú has blanqueado, no has permitido el blanqueo. Cuando hay una negligencia, cuando tú no estás aplicando bien la norma, lo que hay es una sanción que es a la empresa, no al directivo. Entonces, ese seguro que nosotros tenemos para directivos, pues podría en un momento dado cubrir los costes jurídicos si hay una demanda penal al directivo. Sí, en nuestro caso tenemos un seguro similar al que decía Manuel. En nuestro caso, exactamente igual, un seguro que cubre directivos y en principio no tiene que haber, si no hay manifiesta mala fe, hay que tener en cuenta que nosotros no somos policías y tenemos una limitación también. Si hemos cumplido los pasos que tenemos establecidos, que son los congruentes y los adecuados, pues es difícil que tengas una sanción en este sentido, sobre que hayas hecho de verdad una irregularidad de acuerdo con esta persona que estaba entrando. Muy bien. ¿Cómo gestionáis el flujo de ventas
para no ralentizar la venta, todas las operaciones pasan por el compliance externo. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta desde que el comercial cierra la venta hasta que se firma la operación? Pues en nuestro caso lo hacemos todo internamente y, como decía antes en alguna de las exposiciones que he hecho, nosotros lo que pretendemos es que el proceso de analizar la documentación dure 2, 3, 4 días o lo sumo, no mucho más. En nuestro caso es exactamente igual que Fernando. Es un proceso que no debe durar más de una semana. Para firmar un documento hay que aportar esta documentación. Se analiza bastante rápidamente en los diferentes momentos, tanto de reserva como de contrato, como de firma de escritura. Y es un procedimiento que, con los procedimientos anteriores que teníamos impuestos por los bancos, en realidad no nos están alargando el proceso más que de lo que lo teníamos ya. Sí. Nosotros, en nuestro caso, sí que tenemos una empresa externa que tiene el compromiso de responder en 48 horas. Normalmente lo hace en el día o al día siguiente. Lo que pasa es que, bueno, cuando responde solicitando más información, pues sí que se puede demorar unos días hasta que completamos un expediente. Generalmente la pelota está más en el tejado del cliente, porque le pides una documentación y tarda un tiempo en encontrarla. Para eso lo que hay que hacer es anticiparse. Y donde se hace la revisión fuerte, que es en nuestro caso en la escritura, pues anticiparse lo suficiente a la escritura para que no suponga un problema. Muy bien. Un pequeño inciso. Para la pregunta de la quinta directiva, Silvia es la experta en Prinex de PPC. Yo estaba buscando algo de información aquí también. Sí. Es verdad que nosotros estamos adaptando el manual por esta exposición. Son cambios, seguro que Silvia lo explica mejor. Muy bien. En caso de donaciones, ¿podemos solicitar extracto bancario del donante o prestamista o solo con que se acredite con un documento de donación basta? Hay que ver, cuando es una donación, depende si es la donación del padre, pues ahí se pide menos. Si ya es un tercero, pues sí que le tienes que hacer otro KIC al tercero a ver de dónde ha sacado los recursos. Depende quién sea el donante. En nuestro caso particular, cuando hemos tenido donaciones, siempre ha sido donaciones de padres a hijos. Entonces, pues ahí, bueno, pues pides el documento de la donación y ya está, y poco más. Nosotros, al principio, sí que les pedimos que rellenen la ficha y que este donante justifique el origen de fondos también. Porque es una aportación de dinero, pues sí que se lo pedimos y no suele ver. Yo supongo que en cuestión de elección dependerá también del grado de parentesco con el finado, obviamente. Y como dices, no hay un de padres, a que sea el tío segundo o el vecino de arriba. Y eso también influirá el grado de parentesco. Nosotros, en este caso, acabamos de hacer una pequeña investigación porque éramos un poquito más estrictos y nos hemos planteado relajar un poco esa norma. Y entonces hemos visto que promotoras, incluso cotizadas, tienen distintos criterios, porque al final es lo que estábamos diciendo, cada uno tiene su manual y si el auditor le parece bien, pues en principio, hasta que no venga el SEPLAC a decirte otra cosa, pues está bien. Entonces, hay gente que desde que con la escritura notarial ya le vale, que a mí me parece que es un poco mucho. Nosotros, en nuestro caso, tenemos el grado de parentesco y el importe que suponga no es lo mismo que te donen 5.000 euros que te donen 100.000. Y también se podría introducir, que nos lo hemos planteado, pero al final no lo hemos hecho, qué porcentaje del valor de la vivienda supone eso. A nosotros nos gusta más el criterio de que importe. Nosotros por encima de 15.000 euros sí que pedimos más información. Por debajo de 15.000 pues lo consideramos una operación pues menos relevante y a lo mejor pues la información que le exigimos al donante es distinta o es menor. Bien. En cuanto a lo de la quinta directiva, me apunta Silvia que la transposición de la quinta directiva es la que incluye los grandes alquileres como sujetos obligados. Sí, que es algo que, como decía, que entró en vigor en el mes de abril de este año y afecta para aquellas facturaciones de más de 10.000 euros mensuales por inmueble. Nosotros, en principio, no tenemos alquiler, con lo cual no estamos afectados. Nosotros tampoco. Creo que hay pequeños cambios. Yo os lo digo un poco. Nosotros creo que se pide a los sujetos, personas físicas, que también tienen que
O sea, si el promotor es una persona física en vez de una persona jurídica, también tiene que llevar este tipo de prevención. Y nosotros sí que tengo aquí un informe que estamos adaptando cuestiones menores de nuestro manual por esa transposición quinta. Pero vamos, es la manera de informar al SEPLAC, me parece. Y vamos, son todo cuestiones que para los promotores son cuestiones menores. La creación de un registro de titulares reales en el Ministerio de Justicia, que obliga también a informar de una determinada manera, y la incorporación de los sujetos obligados del sector de las monedas virtuales y los intermediarios en el alquiler inmobiliario. O sea, es el tema del alquiler inmobiliario y luego pues también en el caso de pago con bitcoins o con monedas virtuales, pues que también se debe de estudiar la procedencia. Eso aparece en los principales temas. Y para los bancos sí que creo que esta transposición quinta suponía una adaptación mayor, pero para la promoción inmobiliaria un poco más. ¿Cómo informar? El tema de las monedas virtuales y el tema del alquiler, grandes alquileres, superiores a 10.000 euros mensuales o 120.000 euros anuales. Muy bien. Pues hemos llegado a las 11, nos hemos pasado un minuto ya y vamos a cerrar el webinar. El resto de preguntas que han quedado se quedan recogidas y serán respondidas pues fuera de webinar. Desde PRINEX les agradecemos su asistencia y esperamos que les haya resultado interesante compartir su tiempo en esta experiencia. Para cualquier duda o cambiar o ampliar información, pueden ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderles. Pues Manuel, Santiago, Fernando y José Anselmo, muchas gracias. Y si queréis añadir alguna cosa más. Nada más, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y a vuestra disposición. Igualmente, gracias por brindarnos esta oportunidad y que la gente no tenga miedo en implantar el PVC, que al final es un poco sota caballo y rey. Y te ahorras posibles sanciones. Lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarnos en este rato y gracias a todos los que habéis estado viéndonos durante esta hora. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima experiencia PRINEX.